no solamente los jóvenes, todos los que estamos aquí, Dios nos está capacitando para lo que viene y que no digamos después, uy, no sabía nada. Él nos está no solamente vistiendo como sus hijos, como recibió al hijo pródigo, con una vestidura nueva, calzado nuevo, sino que nos está dando su armadura, no solo de defensa, sino de ataque. Y otra cosa que iba a decir, nuevamente gloria a Dios por todo lo que está haciendo, solo como para hacer un paréntesis, por una pregunta que me hicieron, si en alguno de los domingos vemos que alguien se manifiesta demoníacamente, el grupo que enseña en estos bloques, la idea es que estemos todos atentos, nosotros 8 estemos atentos, con mucho cariño, mucho amor, parar esa manifestación y orar, o en ese momento o en otro momento, pero sí tener como los ojos bien abiertos, y estar expectantes en todas las celebraciones siempre, tanto los que estamos recibiendo estos bloques como los que estamos enseñando, qué quiere hacer los domingos el Señor. Y pueden practicar pasando al frente, hey, yo siento tal cosa, y la persona que está encargada, si es alguno de los pastores, pueda filtrarlo y decir, bueno, voy a compartirlo o no voy a compartirlo, pero que ustedes puedan practicar eso. Y ya, pasemos con entonces el tema de Alberto, que es el de Cosmovisión y las obras de Jesús. Bueno, menudos temas me tocaron. Vamos a ver. Ok, vamos a empezar orando. Venga a tu reino, Señor. Padre, necesitamos tu asistencia, Señor, para entender las cosas del reino y tener corazones dispuestos y los sentidos enfocados, Señor, en el reino de los cielos para servir bien a otros. Te pido que nos concedas servirnos amorosamente unos a los otros y realmente compartir el ministerio que nos dejaste, Señor, a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo en la tierra, primero unos para otros y luego, Señor, para predicar tu evangelio. Señor, no queremos seguir tradiciones de hombres, sino seguir a Jesucristo vivo. Sánanos, Señor, ábrenos los ojos y por tu gracia, Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, quiero disculparme con ustedes porque hoy esta semana tuve un poco de trabajo y no pude preparar la segunda parte de la charla, entonces la preparé mientras Dalles enseñaba. Y no quiero enseñarles una actitud de que ninguno de los que estamos aquí somos superiores y ya no tenemos nada que aprender. Me dio lástima perdérmela, pero si no, no hubiera tenido nada más que la mitad que enseñarles, entonces hubiera sido un poco vergonzoso eso. Pero quería pedirles disculpas si notaron que yo no estuve durante la charla de Dalles y que compartamos el tener una actitud de servicio y de ser siempre enseñables, porque es importante. Entonces me disculpo y gracias por su paciencia. Disculpa, Dalles. Ok, vamos a hablar de cosmovisión. Ese es un tremendo tema que espero que nos abra mucho los ojos. Es una palabra rarísima esta de cosmovisión, es muy anticuada, diría yo. El cosmos significa universo, es una palabra griega. Entonces cuando se habla del mundo, incluso en la Biblia se habla de cosmos. Y la cosmovisión es simplemente la forma que tiene una sociedad, un pueblo, de entender el mundo. Es el estándar por el cual medimos las cosas, es un conjunto de ideas y costumbres que informan el comportamiento y el desarrollo de las personas y las organizaciones. También unen y cohesionan las relaciones dentro de esas sociedades y también nos ayuda a separar
nuestra sociedad de otras sociedades. Y esto tiene vicios como el clasismo, ¿verdad? O como el racismo, o como un montón de otras cosas, de las que no le voy a dar mucha pelota porque se ha hecho más pelota de la que debería ser. Ahora todo el mundo es contra todo el mundo, y eso tampoco es así, pero sí ayuda a cohesionar, por ejemplo, un partido de fútbol, los de Heredia contra los de Alajuela. O sea, eso es un ejemplo bastante claro de, o sea, nosotros somos de Heredia y tenemos costumbres nuestras, nosotros somos de Alajuela y tenemos costumbres nuestras. Y voy a dar algunos ejemplos un poquito más puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es la visión occidental del éxito? O sea, nosotros vivimos en una sociedad occidental que tiene mucho que ver con un montón de cosas, ¿verdad? O sea, venimos del oscurantismo, que ahora es criticado terriblemente, pero el oscurantismo, ¿verdad? La Edad Media tenía sus cosas bonitas, que es que básicamente todo se atribuía a la voluntad de Dios. Nos está yendo mal, vivimos 40 años porque eso es lo que Dios quiere ahora y no vamos a hacer demasiado al respecto. Había un poco de esa aceptación, eso es bueno, pero tal vez también era malo en el sentido de no llegar y permitir que la opresión te hiciera leña, porque entonces ahí durante el oscurantismo se levanta la Inquisición y simplemente la clase gobernante es la iglesia y la clase de los que hacen lo que los demás dicen somos los demás, ¿verdad? Entonces la iglesia resulta y dice, no, vamos a medir si vos sos un brujo. Y por ejemplo, gente que tenía dones espirituales fue quemada en la hoguera. No son tantos como dice todo el mundo, se cree que fueron alrededor de 2000 personas las que murieron bajo la Inquisición, por increíble que parezca. Es un montón, pero no es tanto. Siempre dice que son 200,000 o cosas así, pero igual es imperdonable. Se hicieron guerras por la religión. En el 1500 hubo la división de las iglesias entre protestantes y católicos y hubo guerras físicas sobre eso. Y es increíble, pero esos son los efectos de la cosmovisión. Entonces, actualmente, ¿cuál es la visión de éxito que tenemos? Es una visión mucho menos humilde que la que había en los tiempos de Jesús. O sea, ahora para tener éxito yo tengo que tener computadora, iPhone, carro, casa propia, esposo o esposa, 3 hijos, club. O sea, fíjense cómo ve la sociedad. Ustedes ven a los raperos y de qué cantan ellos. Del que tengo 8 mujeres o sea, me salen billetes de las manos. En resumen, ¿verdad? O sea, tienen muchas formas creativas de decirlo, pero en resumen eso es básicamente lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, mi éxito proviene de mi atractivo y de mi riqueza. Y por lo tanto yo puedo decirte lo que me da la gana porque tengo esos 2 atributos. Y queramos o no, eso es parte de la cosmovisión occidental que tenemos y nos afecta el Evangelio y nuestra interpretación de la Biblia. Yo sé que esto es increíble, pero es cierto. ¿Qué estoy haciendo? Son los anteojos lo que me tengo que poner. Pucha, necesito dormir más. Estoy tomando más café, pero no está haciendo el efecto deseado. Eso es otra cosa, que el café me va a devolver a habilidades cognitivas, no necesariamente. Pero tenemos un montón de cosas que creemos, ¿verdad? O sea, si ustedes ven el mundo occidental proviene mucho, me fui demasiado lejos con la historia, pero básicamente tenemos mucha escuela griega. Viene Grecia, luego vienen los romanos, luego viene la iglesia, ahora la iglesia se desprecia. En la Revolución Francesa volvemos, ¿verdad?, al racionalismo y a desechar a Dios, y luego viene Nietzsche y dice Dios está muerto y comenzamos esa separación. Y actualmente la sociedad en la que vivimos es una sociedad materialista y racionalista, mayormente. Si una cosa no la puedo explicar, no existe. Eso infiltra absolutamente la iglesia. Les tengo malas noticias, estamos completamente infiltrados por ideas que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con lo que Dios. Ahora, ¿quiere Dios prosperidad material? Sí. ¿A quién le gusta que no tener hambre? Y Dios lo menciona varias veces, ¿verdad? O sea, comerán y se saciarán. Dios contempla todas nuestras necesidades. O sea, y Él quiere que estemos bien. Sin embargo,
O sea, la idea que tenemos ahora es desbalanceada. Y particularmente respecto a evangelismo poderoso, que es el tema que estamos hablando aquí, evangelismo con poder, el materialismo y el racionalismo nos descomponen la parte sobrenatural. Porque entonces, digamos, tenemos, y no quiero ser, o sea, porque es muy fácil como llegar y decir, ser africano o asiático. Bueno, o sea, hay países africanos y países asiáticos desarrolladísimos, pero en general muchas de las sociedades de esos países son lo que llaman animistas. ¿Qué es animista? Básicamente todo es espiritual absolutamente. Y sí, todo es espiritual, pero me refiero, le da un resfriado, eso es espiritual. Tembló, es un demonio revolviéndose debajo de la tierra. Todo absolutamente es un espíritu. Entonces, por ejemplo, sucede que los asiáticos no tienen la costumbre de deducir. Digamos, si yo digo que... no, eso es un ejemplo un poco largo, mejor démoslo por ahí. Sí, es que este tema es larguísimo. Para hacer 2 temas en 45 minutos estoy sudando y me estoy enredando un poco. Ok. Sí, y cuesta explicarlo. De hecho, me lo estoy explicando yo un poco. Ok, vamos a ver. Ok. Nuestro trabajo como creyentes no es cambiar la cosmovisión de la sociedad. Nuestro trabajo como creyentes es reconocer y cambiar nuestra propia cosmovisión para acercarla más a una cosmovisión cristiana. Entonces estamos entre el racionalismo y materialismo, y por el otro lado entre el animismo de otras sociedades, como éramos hace 1000 años, 700 años, ¿verdad? O sea que, bueno, o sea, queremos buenas cosechas, hay que sacrificar algo para que los dioses no se nos enojen y nos den buenas cosechas. Eso es una forma de animismo. Y una forma religiosa también. Entonces son cosmovisiones muy distintas y vamos a llegar a varios puntos interesantes ahí. Nuestro trabajo no es cambiar la cosmovisión, sino reconocer la propia para acercarla a una cosmovisión cristiana. Las cosmovisiones aceptan, cosmovisión, manera de ver el mundo, aceptan valores nuevos y esto puede ser bueno o malo. Están siempre evolucionando. Y ahora que tenemos el tipo de comunicación que tenemos, simplemente cunden ideas como virus, ¿verdad? O sea, todo se ha globalizado un montón. Ciertamente, por ejemplo, China está aislado. No vamos a ver chinos prácticamente en internet porque ellos están aislados. El país China, ¿verdad? Están aislados y tienen su propia internet y su propia cosa y no estamos compartiendo con ellos. Pero compartimos con ingleses, neozelandeses, australianos, mexicanos, de todo. Y todas esas ideas, ¿verdad? Todos esos memes que nos pasan, vienen creatividades de un montón de lados. Y ahora tenemos un virus, ¿verdad? Que es las noticias falsas. ¿Cómo diantres sabemos cuándo una noticia es falsa o verdadera? Ya está difícil. Ya ni aunque lo firme un doctor puede uno estar seguro. Y otra cosa peor, ya genera discusión sin importar quién lo diga y cómo. Es que usted se tiene que vacunar. Ah, no. No, porque eso me va a envenenar. Bueno, pero es que o sea, es peor el COVID. Y no vamos a entrar en esa cosmovisión, pero sí quiero darles a entender lo que está pasando, ¿verdad? Con que hay muchas cosmovisiones, hay muchas ideas, hay mucha información circulando por ahí y se sale de control. Y lo que está desapareciendo, en cierto modo, es la verdad y la confianza en la verdad. Y eso viene, lo recibimos porque tenemos una cosmovisión materialista en el occidente. Nos hemos ido volviendo más y más materialistas, entonces lo que no se puede probar no existe. Pero ¿qué tal si existe? Pero no se puede probar. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Comienzo a creerme algunas teorías de conspiración. Nadie me puede decir qué hacer con mis ovarios si no soy mujer. Nadie me puede decir nada sobre medicina si no estoy graduado en medicina. Nadie me puede decir, que no sé qué otra cosa, de cómo cocinar algo si no soy chef. O sea, se comienza a volver todo muy tenso. ¿Verdad? O sea, es como, si usted no tiene título me puede hablar, pero si usted tiene título podría ser que fuera un conspirador de las farmacéuticas. Entonces estamos en un momento de confusión complicado. ¿Por qué se dan estas cosas? Porque nos hemos apartado de la verdad de Dios. Porque como cosmovisión occidental nos hemos ido apartando y apartando de la cosmovisión de Dios. Y sucede que los racionalistas, ¿verdad? Esos van a ser sus profesores, esos van a ser la gente que da las noticias, no todos, ¿verdad? Pero
yo creo que la iglesia está un poquito inclinada ante a este racionalismo. Y ya no nos atrevemos a discutir ciertas cosas. Inclusive los cristianos hemos ido abandonando importantes áreas de la sociedad como la educación. Entonces se ha llenado de materialistas. Se ha llenado de gente que no tiene la cosmovisión cristiana y nos han llenado por lo tanto a nosotros. Entonces uno de los efectos en la iglesia del materialismo es: si no tiene explicación racional, no existe. Entonces, ante semejante conflicto, como el que les acabo de explicar de la información, ¿qué es más fácil hacer para la iglesia? Es decir, ya no, los dones cesaron. ¿Por qué? Porque no me quiero meter en el rollo de los dones espirituales. ¿Cómo voy a saber qué es verdad? Si la profecía es falsa o es mentira. Es que dice una cosa y le sale, pero otras veces dice otra cosa y no le sale. No sé si seguirlo. Entonces, para tener paz, mejor decimos: aquí cierro las puertas y nada de lo sobrenatural entra. Pero usted estará cómodo con eso si es un materialista. O sea, yo sé que estoy hablando un poco fuerte, pero hay algo muy fuerte ahí, porque entonces aquí es donde, y esto estoy citando el libro de Wimber y estoy enseñando sobre lo que él escribió. Si usted no, hoy no, se me fue la idea. Hoy no está siendo un día muy bueno, tomemos más café. Eso debe ser de la cosmovisión publicitaria. Tome café y se va a despertar. No sé, ese es el que estaba ahí en la cafetera. ¿Por dónde era que iba? Ok, ya me acordé. Entonces los materialistas explican todo lo que pueden probar o todo lo que pueden razonar, pero con lo que no se puede, ¿qué pasa? Ya todos ustedes más o menos saben. O no existe y lo niego, o cada quien hace lo suyo. Entonces, hay un absolutismo en lo que se puede probar y un total relativismo en lo que no se puede probar. Entonces caemos en falacias lógicas, ¿verdad? Estamos diciendo que somos racionales, ¿verdad? Pero caemos en falacias lógicas como: no, es que lo bueno depende de cada quien. Mi hija siempre me regaña de que yo soy un extremo. Ya la conocieron la semana pasada. Ella siempre que yo empiezo a hablar de esas cosas me hace malos ojos, por eso no le invito a esto. Me hace unos ojos de: papi, cuidado, dices algo que no tenés que decir. Pero a mí me gusta, y creo que es un método científico bastante útil, ver los extremos. O sea, para poder definir qué es cordura, necesitamos ver de qué es capaz un loco, ¿verdad? O sea, y son realidades comprobables que existen, que uno dice: ¿cómo hizo esta persona? Bueno, es una posibilidad. Y a veces, ¿verdad? El ADN de esta posibilidad se va viendo en grados menores aquí, hacia acá, ¿verdad? Y luego tenemos lo normal y luego tenemos lo contrario. Una persona que hace, bueno, lo contrario de esta, para no entrar en muchos ejemplos. Pero entonces lo que estamos diciendo es que todo es relativo, moral, ¿verdad? O sea, porque lo que queda es lo moral, lo espiritual, y lo emocional. Es lo que queda aquí abandonado. Es como quien dice: depende de cada uno, depende de cómo lo vean. Pero entonces, o sea, lo moral no toca lo material. Eso quiere decir entonces, ok, me voy a ir a un ejemplo extremo. Por eso fue que di el ejemplo. O sea, si yo estuviera, no sé, en algún lugar del Amazonas, por decir algo, y o sea, ahí cuando ganamos una batalla nos comemos a los chiquitos que sobrevivieron. Entonces, si uno de ellos viaja aquí y me pega y se come a mi hijo, ¿por qué estaría mal si todo es relativo? ¿Por qué es ilegal aquí? ¿Desde cuándo lo legal es moral? Eso es otro relativismo. En la Alemania de Hitler era moral denunciar judíos y echarlos en cámaras de gas. Era legal, perdón. Y de hecho lo legal se tomó como moral y la gente simplemente lo hacía. Así somos. Entonces, si usted cree que la moral es relativa, usted no puede decir que es bueno y malo. Así de sencillo. La pregunta, ¿qué es bueno y malo? No existe esa pregunta. Si todo es relativo, esa pregunta no existe. Entonces, ¿eso que estoy diciendo es racional?
Eso es absolutamente demencial. Y eso es el mundo materialista y racionalista en que estamos viviendo. No hay respuestas para esto, entonces se deja al garete. Es más, ni se quiere pensar en esto. No hay casi pensadores que estén hablando de este elefante en el cuarto. Lo moral tiene que ser, y esa es la cosmovisión cristiana. Lo moral existe, puede ser conocido, y solo una verdad existe. Aunque hubieran 40 multiversos, ahora que estamos con esta carambada de Marvel y de DC Comics, ¿verdad? O sea que hay 400 multiversos, todavía tendría que poder contarse y tendría que ser una realidad. O sea, la verdad es algo, es una, y solamente puede tener esa forma. Esta conversación que estoy poniendo es muy racional porque ahora me voy a salir un poquito, ¿verdad? Porque estamos hablando de racionalismo y materialismo y de sus inconsistencias. Y así de inconsistentes somos nosotros a veces. Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, qué tan materialistas estamos o qué tan animistas estamos. Porque también ver un demonio debajo de cada piedra se puede ir al otro extremo. ¿Verdad? Entonces, no, como dicen los animistas, todas las enfermedades son demonios, todos los temblores son demonios, todas las tormentas son demonios y todo es espiritual. Y otra cosa que los animistas creen es que toda la materia tiene un espíritu. La piedra tiene un espíritu, la silla tiene un espíritu, el plástico tiene un espíritu y entonces todo es ánima. La cosmovisión cristiana, y uno ve que todas son deformaciones de una cosa que sí tiene un centro. O sea, la cosmovisión cristiana tiene una respuesta para todo lo material y lógico, y tiene una respuesta para todo lo espiritual y moral. Una perfecta respuesta. Y dentro de esa respuesta está el bien y el mal. Y el bien y el mal son dos reinos. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas. Entonces ahora oramos, ¿verdad? Cuando alguien se enferma, decimos, no, es que vamos a orar para que los doctores, tengan habilidad para curarlo. Pero nosotros como cristianos oramos eso, pero tenemos una gaveta entera de otras herramientas. Tenemos el poder de Dios para sanar, tenemos la expulsión de demonios para sacar cualquier tormento y tenemos hasta la posibilidad de la resurrección. El poder de Dios para resucitar. Tenemos un montón de cosas que no pueden conocerse. Sabiduría, o sea, ¿quién mató a quién? Hay sabiduría para saber eso, porque Dios lo sabe y podría compartirlo con nosotros. Por eso vamos a negar absolutamente toda la ciencia. No, la ciencia, que el problema es que esta parte está comenzando a invadir a esta, ¿verdad? O sea que todo es relativo. Entonces de mis ideas, que pueden ser cualquier moral, yo comienzo a modificar la ciencia para que caiga en lo que yo creo, porque es más importante esta parte que esta. En el raciocinio humano, ¿verdad? Lo que yo creo va a filtrar todo lo que yo estudie. Entonces, si yo estudio la ciencia, pero lo que estudio no me calza con lo que yo creo, muy probablemente no va a terminar en ningún reporte, o lo voy a sesgar de alguna manera. Entonces, el mundo materialista se autodestruye y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en este momento. Cada vez es más extraño esto. Y otra cosa es que ahora, como todo el mundo tiene un sitio de Facebook o de Instagram, ahora ya todo lo que usted dice se discute, porque todo el mundo tiene una opinión. Más relativismo, ¿verdad? Cada quien es una isla y esa isla tiene Dios y se llama yo. Los cristianos entonces ponemos nuestra línea moral y por lo tanto filtramos todo lo que conocemos a través de una verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y la verdad son Jesucristo. Hay 4 elementos de la cosmovisión occidental que nos impiden
La evangelización poderosa. 1, el libre pensamiento o pensamiento racional y empírico, lo que acabamos de hablar. Si no lo veo, no existe. Y si existiera, que cada quien haga de eso lo que sea. Autodependencia humana. Controlar todo sin tener en cuenta a Dios. A mí siempre me pareció que esta cosa del COVID, yo creo que oramos mucho y tal vez Dios la quitó. Estoy diciendo cosas imprudentes, pero tal vez Dios la sostuvo un poco más. Pero al principio, cuando sentimos que perdimos todos el control, yo digo, uy, ¿no será? ¿Cómo se nota que esto es un juicio sobre todas las cosas? O sea, contra esta cosa, por el momento, ¿verdad? No pueden los hospitales, no pueden los doctores, no pueden los bancos. Nadie puede. Fue una probadita, pero ha habido momentos en que eso ha sido absoluto. En la época de la peste negra, que se moría 1 de cada 3 personas, era muy distinto esto, ¿verdad? O sea, los familiares clavaban a otros familiares en el cuarto y ahí quedaba, ¿verdad? Entonces controlamos todo sin tener en cuenta a Dios y nunca hemos tenido más control que actualmente. Tenemos control climático, llámese aire acondicionado, carro en vez de carreta, materiales para protegernos del frío, medicina extraordinaria, la capacidad de fertilizar. No es suficiente para compararse a Dios, pero el materialismo se lo cree. ¿Qué es lo que se creen? Ponen su fe en que la ciencia me dará una respuesta. No lo conozco todavía, pero yo lo sabré. Y eso es fe religiosa. Y es nuestra cosmovisión y nos afecta mucho. Incluso nos permite por momentos dudar de Dios. Cuando vivimos mucho tiempo en este lado materialista, de pronto todo aquello de la parte espiritual y todo esto se me hace más incómodo. ¿Será que Dios me responde? ¿Será que estoy oyendo a Dios bien? ¿Por qué esta persona oramos y no se sanó si era la que yo más quería? Hay dolor. Los ministerios de sanidad muchas veces no sobreviven porque rompe el corazón. Porque a veces toca ver cosas horribles y uno no las entiende. Pero Dios nos llamó a ser como Jesús y Jesús nos dejó su poder. Y tal vez ahora no sabemos por qué Dios a veces dice no, o por qué simplemente, si vemos a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no pudimos accesar la fe que iba a derramar el poder de Dios sobre esa persona? No sé, pero nuestro deber es continuar buscándolo. Si estamos caminando con Él, necesitamos continuar buscándolo de esa forma. El tercer enemigo es el materialismo, dedicación a la ciencia y el pensamiento y el método científico como Biblia. Cuarto, racionalismo no es lo mismo que pensar racionalmente. Digamos, yo les acabo de explicar racionalmente qué es el cristianismo y las esferas que cubre. O sea, es racional buscar una verdad espiritual. Es irracional decir que cada persona, como si fuera un Dios, tiene una verdad. Es absolutamente irracional. Entonces yo con mi pensamiento te voy a volar en pedazos. No. Es una religión esto. ¿A qué le recuerda eso? Los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Cortándose. Es otro engaño. Pero nuestra fe es racional y busca respuestas racionales. Y la cosmovisión que tenemos nos ha ido lavando la conexión con Dios. Es mucho más fácil ver milagros en Asia y África, porque ellos, como son animistas, eso se les hace facilísimo. Lo que pasa es que muchas veces los evangelizan ministerios relativamente materialistas, que dicen, si no lo veo es porque ya cesó. Y se saltan unas 3 o 4 escrituras por ahí. No quiero ser crítico. No quiero que alguien vea esto y diga son peores cristianos que nosotros. No es cierto eso. Estamos hablando de cosmovisión, de cómo vemos las cosas. Yo estoy seguro que nosotros y John Wimber y todo tenemos otros errores y otros puntos ciegos que no podemos ver. Eso los garantizo. Pero si estamos buscando de corazón, yo creo que la Biblia dice
que el poder del Espíritu Santo sigue siendo para hoy. Y que de hecho me parece que dice que si o seguimos al Espíritu o seguimos la carne. Y que esto es ser cristiano y esto no. Que esto es para perdición y esto para salvación. Entonces necesitamos una cosmovisión que abarque todo eso y el cristianismo nos da esto. En algún momento en el racionalismo hubo una búsqueda racional e intelectual de encontrar la verdad espiritual y moral. Hace siglo y medio había pensadores que realmente debatían sobre esto, teniendo en cuenta a Dios y las cosas espirituales. Y muchos teólogos discutieron muchísimas cosas y muchas personas y todos estaban buscando la verdad dentro de lo que no podían explicar. Hoy día esto es completamente desechado. Y como es natural, como todo dragón se muerde la cola y empieza a dar vueltas. Entonces estamos viendo que los humanistas modernos, aunque buscan una solidez en lo científico y material, son relativistas en lo moral y lo espiritual. Y para justificarlo tratan de hacer lo material algo público y de los valores y de las creencias algo privado. ¿Cuándo ven ustedes en Canal 7 un reporte sobre religión? Poco, ¿verdad? Y si es de religión, es algo muy de religión, ¿verdad? No afecta a la sociedad. De aquí no pasa. No tiene respuestas para el significado de la vida, el materialismo, la cosmovisión occidental, ni la necesidad espiritual de cada persona. Por lo que hoy, porque todos tenemos necesidades espirituales y está dejado a la relatividad, estamos viendo un crecimiento en cosas como el New Age, la brujería y el espiritismo y el ocultismo. Eso es extraordinario cómo ha crecido. Y como es que cada quien, entonces cualquier cosa vale. Entonces yo puedo ser un ejecutivo súper serio e irme a hacer un viaje de ayahuasca, que es básicamente pasar 3 días envenenándose con una planta que se llama ayahuasca y otras cosas, y eso es una limpia y la persona ve sus demonios y no sé qué, y es un enredo grave. Y a mí, como yo trabajo en música, a veces me llega uno que otro después de eso, y o sea, no habla, no nada. Entonces yo lo que les digo, porque uno trata de comportarse respetuosamente hasta cierto punto, yo le digo, o sea, le vas a prestar tu espiritualidad, tu único espíritu, lo más sagrado de tu ser a alguien, a un anónimo. Porque yo se la presto a Jesucristo y no es anónimo para mí. Pero vos se lo vas a ir a prestar a un anónimo que no sabes quién es. Y sin embargo la necesidad de la gente es tan fuerte que hacen lo que sea para sentirse mejor espiritualmente. Y lo necesitan. Y es, por supuesto, y es algo que tenemos que reconocer, no como bueno, pero tenemos que reconocerlo. Hay beneficios. O sea, interactuar con seres espirituales, aunque sean totalmente malignos, trae beneficios, algunos beneficios. Por eso cuando hacemos liberación renunciamos a los beneficios y maleficios a la hora de arrepentirnos. Porque nadie va a un lugar a buscar nada. La gente va a un brujo para controlar una situación. La gente va a una limpia para sentirse mejor anímicamente. Pero están tocando la puerta del reino de las tinieblas. Absolutamente. Recuerden que Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra, ¿verdad? Entonces, ofrézcaselo a cualquier presidente. ¿Va a decir que no? Ahora, ¿es verdad lo que está diciendo? Habría que ver, ¿verdad? Ya que es el padre de la mentira. Entonces, no me quiero meter demasiado ahí, pero yo creo que me voy explicando más o menos la situación, ¿verdad? Entonces, si hay un beneficio, ese beneficio te va a perder eternamente. Porque también parte de nuestra cosmovisión, importantísimo es, hay ángeles, hay demonios, hay Dios y hay diablo, hay bien y hay mal, hay cielo y hay infierno. Hay salvación eterna en el reino de Dios y hay perdición eterna y tortura en el infierno. En el castigo para Satanás y los que lo siguieron.
Entonces, parte de la cosmovisión racionaliza a Dios como un hombre. Dios no le haría eso a sus hijos. Un buen padre jamás haría eso. Hay cosas con las que estaría de acuerdo, pero ¿qué padre echaría el infierno a su hijo por toda la eternidad? Y con eso, lo que quiero decir es que los caminos de Dios están tan más altos que los nuestros. Él ve las consecuencias eternas de todo y esa es su decisión, y yo no puedo predicar otra cosa. Yo no puedo decir, es que no hay infierno porque Dios es demasiado bueno. O sea, ahí me estoy metiendo yo como Dios otra vez. Fundamentalista sos del título que quieras, pero o es este libro, o es la Biblia, o es de Mickey Mouse con Biblia y al final, como yo decido, yo soy Dios nuevamente. Y cada vez vamos más hacia eso, la espiritualidad para mi propósito, mi ministerio, lo estamos viendo en la iglesia también. Mi. Y lo estamos viendo, estoy hablando muy claramente en nosotros. Todos estamos afectados por esta cosmovisión. Las iglesias americanas, estadounidenses, ¿verdad?, norteamericanas, consideran generalmente, ¿verdad?, que una señal del éxito es el aumento. O sea, hay aumento en almas salvadas, hay mayor cantidad, nos extendimos más. Y tienen razón hasta un punto. Pero puede pasar algo como lo siguiente. Hubo una vez, yo creo que eso lo conté hace poco en una enseñanza, pero hubo una vez un misionero que se fue a Asia y estuvo ahí 50 años, o yo no sé cuántos años, varias décadas. Y cuando terminó lo que había hecho, se devolvió con una sensación de fracaso horrible porque solamente tuvo un discípulo. Pero ese discípulo tiene la iglesia más grande del mundo, creo que es Corea del Sur. Entonces, no sabía, pero fue fiel. No sabía qué era lo que Dios fue, pero le fue fiel a uno. Y Dios hizo lo que quiso. Ese es el más fracasado de los misioneros. No es. Toda la plata que le dimos, medimos las cosas con medidas injustas, con medidas carnales. Las señales y prodigios cristianos, aunque están por encima de lo racional, tienen un propósito racional y esto es sumamente importante: confirmar el evangelio de Jesucristo. No son para otra cosa, son para mostrar la bondad de Dios en esta tierra, para mostrar el reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo es el reino de Dios? Nosotros lo describimos constantemente. No hay enfermedad, no hay lágrima, y si hay, Dios la limpia. No hay dolor, no hay depresión, no hay cojos, no hay ciegos. Y ahí vamos a entrar a cómo Jesús veía el mundo. ¿Cuál es la cosmovisión de Jesús? La Biblia claramente da espacio al misterio de la relación entre los mundos espiritual y material. No es empírica rígida ni animista rígida. Existen dos realidades. ¿Saben lo que es empírico? ¿O estoy hablando muy raro? Empírico es como, o sea, que lo puedo probar y verlo como, o sea, que yo tiro el teléfono se quiebra. Y si no se quiebra es un milagro, ¿verdad? Pero básicamente empírico es acción, reacción. Yo puedo medir, tomar matemáticas y me salen. Ni animista rígida. Existen dos realidades, las dos realidades interactúan. Y esta intervención no es obligatoria. Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, en este mundo tendremos aflicción. Entonces Pablo en su ministerio efectuó muchas sanidades, pero no es obligatorio que haya sanidad a través del ministerio de la sanidad sobrenatural, ¿verdad? Por poder. Porque Pablo le dice a Timoteo: por tus múltiples enfermedades toma un poco de vino además de pura agua. Por tu estómago, creo que es que dice Pablo. Entonces no es obligatorio que todo tenga que ser, no, es que voy a orar por vos y se te va a quitar. No, toma un poco de vino, esa fue la sabiduría que le ofreció. No sé si lo podemos tomar como consejo médico y un vino nos va a curar todos los males. Algunos dicen que sí, los muy tapis y algunos doctores, pero yo creo que es evidente para todos que no siempre funciona. Pero en este caso Pablo creía que ese era el consejo bueno para Timoteo y yo creo que lo era.
Entonces, no, o sea, podemos usar lo racional. Pablo decía, o sea, yo puedo orar en el Espíritu. Oro en lenguas más que todos ustedes, pero puedo orar en el Espíritu, pero también quiero orar. ¿Qué pasó aquí? ¿Me acerqué? Ok. Orar con mi entendimiento. Y para ustedes prefiero decir 1000 palabras que tengan sentido, una palabra que tenga sentido que 1000 que no puedan entenderme. Entonces no todo es sobrenatural a lo loco. El reino natural es creación de Dios y habla de Dios. Dice que la naturaleza es la que predica sobre la existencia de Dios. Y los científicos se maravillan, pero como tienen la barrera racionalista, no pueden darle gloria a Dios. Entonces se quedan dándole vueltas a teorías y llaman a las teorías más de lo que son. Ahora ya la teoría ya no es una idea, ahora subió de estatus. Ahora es una posibilidad tan alta que casi que no hay otra explicación. Lo raro es que hay como 4 teorías físicas de cómo funciona el mundo, ¿verdad? La teoría de las cuerdas, la teoría de no me acuerdo de qué de antes. Pero hay un montón. Entonces, ¿cómo sostener una cosmovisión cristiana poniendo a Jesús de ejemplo? Pensar cristianamente. Necesitamos cultivar una perspectiva eterna, ver hacia el final. O sea, no es este momento, sino cómo se va a ver esto enfrente de Dios. Y eso es en cierto modo lo que podríamos llamar el temor de Dios, ¿verdad? Actuar sabiamente, pensar, o sea, lo que voy a hacer lo va a ver todo el mundo en algún momento frente al trono de Dios. Un universo abierto donde Dios actúa libremente. Hay que cultivar esa perspectiva eterna. 2, el pensar cristianamente tiene una conciencia clara y sensible al mal y a su poder. Ya hablamos de que no es ver demonios por todo lado, pero tenemos que saber que sí hay. El mundo, la carne y el diablo asaltan continuamente al pueblo de Dios. Somos miembros de un ejército en guerra contra Satanás y eso nos hace depender del Espíritu Santo. Entonces sabemos que aquí hay una batalla. Y yo creo que muchos la hemos sentido esta semana. Que esta semana ha sido como 3, una concepción de la verdad arraigada y juzgada por la revelación de Dios. Es decir, que por ejemplo, que lo visible proviene de lo invisible y es eterno y no por el yo subjetivo, lo que estábamos hablando antes. O sea, yo soy el que decide, yo soy el que cree, yo soy el que hace el raciocinio y saca las conclusiones de estos asuntos. Entonces, los cristianos tenemos una opinión, pero buscamos desecharla para buscar nuestra verdad en la palabra. Buscar nuestra, vea, ahí ya se me acaba de salir nuestra verdad, no, la verdad de Dios en la palabra. No existe semejante cosa como nuestra verdad, porque la verdad no proviene de mí. Para el cristiano sí hay verdades objetivas y racionales sobre Dios, dije irracionales, ¿verdad? No irracionales. Sobre Dios, la creación y la moral que pueden conocerse y son eternos, nunca van a cambiar. Y 4, aceptación de la autoridad de Dios y su palabra y un alto sentido del valor de las personas. ¿Cómo nos hacemos más conscientes de esos elementos invisibles, de esos 4 elementos en nuestra cosmovisión? Mirar la vida y ministerio de Jesús y adoptar la cosmovisión que él tenía. Los paradigmas del reino. ¿Cuáles son? Esto lo tomó Wimber de un libro de un autor que se llama Charles Kraft, que se llama Cristianismo con Poder. Jesús daba como un hecho la existencia de Dios. Un padre con absoluta autoridad sobre sus hijos, a los que ama, pero a los que también demanda obediencia y lealtad. Activamente involucrado en su creación. En toda la creación, está activamente involucrado. Se opone a los opresores y se relaciona con la persona de acuerdo a sus motivaciones más que a sus actos superficiales. No tenemos mucho tiempo, pero básicamente lo que dice es que Dios está involucrado, o sea, Dios existe y está involucrado en todo. Tiene absoluta autoridad y tiene un principio para el universo y un final para el universo, como lo conocemos. Se opone a la gente que oprimen a los demás, o sea, nos ve a todos sin acepción y el que oprime al otro
no es algo que a Dios le guste. Y se relaciona con las personas, uno lo ve con Jesús, no respecto a lo que hacían superficialmente, sino a su corazón. Y eso la Biblia lo dice todo el tiempo. Cuando escoge a David como rey de Israel, ¿verdad? O sea, le dice a Samuel, el Espíritu Santo, ustedes ven con los ojos, pero yo miro el corazón. Y entonces al que es no lo han llamado siquiera. Y vemos lo mismo, los fariseos cumplían toda la ley, pero Jesús veía el corazón y los consideró lo peor. Nosotros tenemos que tener esa cosmovisión, o sea, que Dios nos revele el corazón de las personas, que Dios nos haga buscar no lo que se ve por fuera, sino lo que Él ve. Jesús 2 daba como un hecho la existencia de un mundo espiritual. 3 creía en 2 reinos y actuaba conforme a los 2 reinos. Todas sus intervenciones tenían que ver con irrupción del reino de Dios al reino de las tinieblas. Él dice que vino a libertar a los cautivos y ve que la tristeza la considera como algo malo. Para mí un centro importante del Evangelio, y eso ya es una interpretación, es Isaías 60. Esos primeros versículos de Isaías 60 dicen muchísimo de los 2 reinos. O sea, de cómo es y cómo Dios lo quiere cambiar. Daba por hecho la confrontación del poder de esos 2 reinos, punto número 4. Punto 5, él y sus discípulos recibían todo su poder del Espíritu Santo. Jesús era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Y él se relacionó con Dios como nos debíamos, o sea, para darnos ejemplo, para ser nuestro maestro, se relacionó con Dios como nos relacionaríamos nosotros, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revelaba lo que hacía el Padre. Y ese es los puntos 6 y 7. Todo el que desee dirigir deberá también tratar de servir. Dice, yo no vine aquí a reinar sobre ustedes. Todo el que quiere dirigir deberá también tratar de servir. Jesús vino como siervo. Ese es el punto 6. Y el 7, a través del Espíritu Santo, solo hacía lo que veía al Padre hacer en el cielo. Lo que el Espíritu le revelaba que el Padre estaba haciendo, eso es lo que él hacía. Tenía una conexión perfecta con Dios. No tenía ningún impedimento en su relación con Dios, porque no tenía nada en común con el enemigo. Y es cierto que él era Dios, pero también le requirió esfuerzo. Y fue tentado en todo. 8, el amor de Dios es la mejor respuesta para Dios y para los seres humanos. Y ese amor es eterno y basado en el perdón y la misericordia, no en hacer. Para todas las situaciones, el amor es la respuesta. No en vano, ahora en medio de los dones espirituales está el capítulo 13. Yo siempre repito esto y lo voy a seguir repitiendo. O sea, ahí explica todo lo del poder, pero en el centro explica el corazón. Y luego vuelve a los dones, en el 14. De 1 Corintios 12 al 14, usted puede ver el discurso sobre los dones espirituales. Y el 13 es la explicación de que de nada sirve tener la total plenitud de eso si no se hace por amor. ¿De qué me sirve tener toda profecía y conocer todos los misterios, que es lo que estamos hablando aquí ahora, ¿verdad? Y tener, como quien dice, la cosmovisión perfecta, la que va desde el cielo y por toda la eternidad si no tengo amor? Un camino más excelente que solo hacer los dones espirituales, y es servir a los demás con amor. 9, las únicas metas que Jesús tenía y por las que vale la pena luchar son los intereses del reino y la lealtad a Dios. Jesús veía lo sobrenatural y el poder de Dios como acontecimientos normales. Entonces, ¿qué clase de conocimiento deberíamos tener? O sea, ¿cuál debería ser nuestra cosmovisión viendo todo esto? Yo creo que ya tenemos una buena idea. Necesitamos un cambio en nuestro paradigma
o cosmovisión que consta de empezar a ver los milagros, las milagrosas obras de Dios y permitir que afecten nuestra vida. Él no necesita nuestro permiso. Es decir, que a veces, aun cuando estemos en contra, Él va a hacer milagros y señales. Debemos aceptar también que aún nuestro entendimiento de la Biblia está afectado por nuestra cosmovisión, pero podemos aprender una nueva perspectiva, a ver lo que no vemos pero está allí, a recuperar lo perdido, a entrenar nuestra percepción que es selectiva. Entonces estudiamos a Jesús para ampliar nuestra cosmovisión y no dejarnos cegar por todo el poder y el control que tiene nuestro mundo ahora. Se ha extendido la vida, montones de medicinas, montones de tecnología, montones de esto y montones de lo otro, pero la cosmovisión sigue siendo la misma. En el fin de los tiempos, el conocimiento aumentará. La ciencia se aumentará, dice algunas traducciones. Estamos ahí. No estoy diciendo que el Armagedón es pasado mañana. O sea, el fin de los tiempos empezó cuando terminan los evangelios. O sea, cuando Jesús lo dijo. Estamos ahí en esa tensión todo este tiempo. Pero la ciencia va aumentando y va aumentando y va aumentando. No dejemos que eso se nos vuelva un espejismo. No dejemos que la ciencia se nos haga un ídolo. No dejemos que nuestra opinión se nos haga más importante que lo que Dios dice que va a desaparecer cielo y tierra como una cortina en Apocalipsis. Mateo 13, del 11 al 16. Vamos a leer eso. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. El primer principio que vemos en este discurso es que necesitamos la gracia de Dios para que nos revele sus secretos. Es porque Él quiere. Un principio muy contrario al ocultismo, ¿verdad? Donde yo voy conociendo los secretos y voy haciendo un sacrificio y todo el ocultismo es como quien dice voy subiendo de nivel. Muy griego el concepto, gnóstico. Todos esos olores a reino que no es de Dios hay que aprender a discernirlos. Entonces voy aquí, no te voy a decir esto todavía porque no deje que le cambien su maestro. Jesús es el único maestro. Entonces necesitamos la gracia de Dios para que nos revele sus secretos. Él nos lo quiso revelar a nosotros. Y en uno de sus discursos dice, lo ocultaste de los sabios y entendidos, dice Jesús alabando a Dios. Y lo revelaste a los niños o los que son como niños, dice otra traducción. Entonces hay que tener cuidado también, y con esto no quiero ninguna crítica, es muy importante el ministerio, la teología, pero tampoco se vuelva muy sabio, ni muy sabia. Cuidado con sentarnos en el trono de algo que no es el trono de Jesús. Ya vimos que es una servidumbre, Él nos dijo que los que éramos como niños, Él nos dijo que los humildes heredarían el reino. Muchas claves están en el sermón de la montaña, muchas muy importantes. Sí hay cosas de triunfo, pero Dios aprecia tanto la sencillez y la humildad. Entonces yo en lo personal, esto como disclaimer, ¿verdad? No, el pastorado no necesariamente comulga con lo que voy
a decir, pero yo tengo dudas de las exégesis que un niño no podría entender, particularmente de las que dicen que la Biblia no dice lo que sí dice. Se los dejo. Es mi percepción. Necesitamos, para que nos revele sus secretos. 2, el otro principio. El corazón blando y dócil recibe fácilmente las verdades de Dios. El corazón duro no ve los secretos del reino y es incapaz de aprenderlos. Abramos más nuestros corazones al Espíritu. Mateo 13:23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Si uno quiere hacer un estudio duro, puede estudiar lo que significa el corazón duro en la Biblia. Aquí está muy claro, ¿verdad? El corazón duro no va a entrar, no es enseñable, no tiene compasión, no tiene amor. Entonces nosotros vemos de acuerdo a nuestras expectativas respecto a nuestra cosmovisión, inclusive la cosmovisión religiosa que hemos recibido en diferentes enseñanzas de la iglesia. Por eso yo también cuando voy a decir algo personal hago un disclaimer, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo creo, pero lo que dice la Biblia, bueno, creo que eso lo dice la Biblia, pero es importante que el Espíritu y la palabra nos confirmen todo lo que estamos aprendiendo. Entonces vemos de acuerdo a nuestras expectativas. Por ejemplo, Israel esperaba un Mesías político y eso los hizo ciegos al verdadero. Entonces, como hizo Jesús, creamos que Dios nos ama, tengamos sus mismas actitudes, demos por sentado el mundo espiritual, es decir, ¿verdad?, que hay una interacción entre lo invisible y lo visible y lo afecta profundamente. Que muchas enfermedades sí pueden ser espirituales, que muchas cosas pueden ser herencia, que algunas cosas pueden ser pecados y consecuencias del pecado, problemas sociales que vemos. Demos por sentado la existencia y el conflicto de los dos reinos, creamos en recibir el poder del Espíritu Santo y creamos que Dios nos puede sanar y que nos puede hablar hoy mismo. Cuando vemos el poder de Dios y su propósito, no podemos menos que concluir que es inseparable del amor que nos tiene. Jesús siempre usó el poder de manera amorosa. El poder de Dios demuestra el amor de Dios. Él ejerció el poder espiritual para servir a los seres humanos. Cada vez que Él intervino, tenía que ver con servir a alguien, con sanar a alguien, con restaurar a alguien, con arrebatar a alguien de la tortura, la miseria, el dolor, la soledad, el desprecio y todo lo que nos podemos imaginar como malo. ¿Cuántas mujeres desechadas recibieron muchas de las mejores palabras? Mujeres que llamaríamos inmorales en cualquier época. Pero aquella le lavó los pies y dice, donde se predica este evangelio, se va a predicar esto para memoria de ella. Sí, creo que por tiempo y otras cosas y también por densidad de la cosa voy a parar aquí. Yo lo que siento que el Señor está derramando es compasión. Muchas veces uno vuelve al pasado y compara con circunstancias anteriores, ahora estaba hablando eso con Manuel, como para ponerse en perspectiva de lo que es ahora. De que ahora tal vez es más fácil vivir que en aquellas épocas, pero también hay que tener muy claro que el sufrimiento es una constante y que Dios nos escogió para esta época y que los sufrimientos que tenemos en esta época y las dificultades, Dios se compadece de ellos y seguramente son tan malos como aquellos. Porque el mal no ha cambiado y el enemigo sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces el hecho de que estemos más cómodos y tengamos colchones con plumas no significa
que los asedios del enemigo se han hecho más débiles y que es ilegal llorar y sufrir delante de Dios. Es igual, porque la cosmovisión no ha cambiado. Y yo creo que hoy Dios quiere compadecerse de las cosas que estamos sufriendo. Entonces lo que siento es que el que no puede más, el que sienta que no pueda, o la que sienta que no puede más, puede adelantarse aquí para que oremos y Dios le rellene su copa otra vez. Gracias, Señor. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él estaba hablando mayormente de persecuciones y cosas terribles que padeció en su momento. Entonces no menosprecie su dolor, porque todo el dolor es ilegal en el reino de los cielos. Dios quiere limpiar sus lágrimas, Dios quiere volverlo a llenar, Dios quiere poner algo nuevo. Tenemos necesidades espirituales que no son llenas, que las llenamos con entretenimiento, que las llenamos con otras cosas, y eso nos produce unos vacíos horribles. Y el Señor quiere llenarte hoy. Ven, Espíritu Santo. Señor, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí. ¿Alguien más recibió una palabra de que los que tuvieran cargas pasaran adelante para orar por ellos o ellas? Los que se sientan cargados y agobiados, vengan a mí, porque mi carga es liviana. Yo les daré descanso, dice el Señor Jesús. Dice que el Señor vio las multitudes que eran como ovejas sin pastor y se compadeció de ellos. Señor, hoy te devolvemos los ídolos. Todo lo que hemos puesto como Dios, Señor, lo alzamos hacia ti, Señor, desechándolo. Aún el yo tengo que ser fuerte porque Cristo está conmigo. Pero el Señor dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. Así que en vez de gloriarme en mis fuerzas, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo aumente. Padre, te pido que una ola de tu poder restaure a mí, Señor, y a los hermanos y a todos nosotros que estamos aquí por una sola razón, Señor. Y me arrepiento públicamente, Señor, de mi orgullo y autosuficiencia y de haber albergado esta cosmovisión que es como una inyección. Padre, ábrenos los ojos, ábrenos los oídos y danos un corazón que entienda. Hoy nos reunimos alrededor de Jesús y le preguntamos: Señor, ¿qué quieres decirnos? Ya que tú dices que a nosotros sí nos vas a revelar, por tu gracia, Señor, revélanos lo que necesitamos saber. Y Señor, te damos permiso de abrir las bocas de los profetas que hay aquí, Señor, el espíritu de profecía, Señor, y estamos humildes a recibir, Señor, aún una reprensión de tu parte, lo que necesitamos oír para caminar en tu verdadera cosmovisión, Señor.
Santo, santo, santo. Ven, Señor Jesús. Venga a tu reino. Más, Señor, abre los cielos en este lugar. Que tu reino se mueva, Señor, entre nosotros. Más, Señor, más. Padre, tangiblemente entre nosotros, muévete aún más. Más. Queremos más, pedimos más. Más, Señor. Bueno, estos días he estado con sintiendo muchas batallas, ya sea personales y en el cole y así. Y realmente Dios hoy realmente lo que me dijo fue que no teman y que Él está ahí. Y me dio el versículo de Salmos 91:7 que dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Y creo que eso es lo que Dios quiere decirnos, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa las luchas que nos rodean, Él nos va a proteger y nos va a guardar y va a estar ahí siempre a nuestro lado, guardándonos, y no se va a separar de nosotros. Y también me dijo que Él ya tiene la victoria, Él ya ganó nuestras batallas, entonces no hay que temer. Dios, gracias por siempre estar a nuestro lado y por ya ganar nuestras victorias, por mostrarnos que siempre estás ahí, que siempre nos vas a proteger y no vas a dejar que ningún daño se nos acerque, Dios, y que todos los días nos vas a rodear con tu amor y mostrar dónde estás, Dios, que nos vas a dar las fuerzas para continuar caminando en tu luz y ser esa diferencia entre las personas, Dios. Que no importa lo que nos rodee, las luchas que nos enfrentamos, Dios, ya sabemos que usted ya tiene la victoria y que
que no tenemos que temer, porque usted ya los ganó. Gracias, Dios. Si usted se tiene que retirar en este momento, puede hacerlo con toda libertad, pero los que están aquí al frente, todavía está el Señor trabajando con ustedes, así que todavía hay tiempo para seguir recibiendo.
nosotros tus hijos también. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú. Rindo mi vida hoy a ti. Tú eres mi Señor, a quien amo yo. Nadie podrá tomar tu lugar. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú. Rindo mi vida hoy a ti. Tú eres mi Señor, a quien amo yo, y nadie podrá tomar tu lugar. Te adoran y nosotros tus hijos también. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú. Rindo mi vida hoy a ti. Tú eres mi Señor, a quien amo yo, y nadie podrá tomar tu lugar. Mi mundo eres tú, mi Dios eres tú. Rindo mi vida hoy a ti. Tú eres mi Señor, que amo yo. Nadie podrá tomar tu lugar. Bueno, Jesús, gracias por este día. Exaltamos tu nombre. Tú eres santo, santo, santo. Tú mereces la gloria y la honra siempre de todo. Nos despedimos. Nos despedimos de la gente que nos está viendo a través de esta grabación, tanto los de Nicaragua como los futuros personas que nos van a ver. Y bueno, seguimos con los entrenamientos de esto. No nos despeguemos del Padre, sigamos buscando su presencia, porque al final es Él y se trata de Él, no de nosotros. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús.